Okay, let's go this morning to Luke 2, and we're going to read 20 verses. Vamos a ir esta mañana al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer 20 versículos. At that time, the Roman Emperor, Augustus, decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire. This was the first census taken when Quirinius was governor of Syria. All returned to their own ancestral towns to register for this census. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee, and he took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. Lucas 2, 1 al 20. En ese momento el emperador romano Augusto decretó que se debería realizar un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo realizado cuando Quirinius era gobernador de Siria. Todos regresaron a sus propios pueblos ancestrales para registrarse en este censo. Y como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret, en Galilea. Se llevó consigo a María, con quien estaba prometida, que ahora esperaba un hijo. And while they were there, the time came for her baby to be born. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him snugly in strips of cloth and laid him in a manger, because there was no lodging available for them. That night there were shepherds staying in the field nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them and said, "Don't be afraid. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth and lying in a manger." Y mientras estaban allí, llegó el momento de que naciera su bebé. Ella dio a luz un hijo primogénito. Ella lo envolvió cómodamente en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había pastores en los campos cercanos cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, un ángel del Señor apareció entre ellos y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Estaban aterrorizados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», él dijo, «les traigo buenas noticias que traerán gran alegría a todas las personas. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerás por esta señal. Encontrarás a un bebé envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre». Suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased." De repente, el ángel se unió a una gran cantidad de otros, los ejércitos del cielo, alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas de los cielos, y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se agrada». At that time in history, the Roman Empire was in full swing. And Augustus had a plan to build one of the greatest empires to benefit himself. No. Sorry. Okay, at that time in history, the Roman Emperor Augustus had a plan. En este tiempo de la historia, Augusto tenía un plan. His plan was to build one of the greatest empires to benefit himself. Y el plan era crear uno de los imperios más grandes para beneficiarse a sí mismo. His plan was to bring everyone to the home of their birth
so that he could perform a census of every citizen. Así que quiso crear este censo para traer cada uno a su lugar de origen y poder tener este control. The design of this plan was to tax the whole empire to control civilization and to gather wealth for himself. Porque el deseo del censo era para poder controlar los impuestos y poder así hacer que el imperio se engrandeciese. He had declared himself a god and Él- should be worshipped as a god. Él tenía planes para declararse a sí mismo como Dios y que fuese adorado como Dios. And he had amassed a wealth of around 3.6 trillion euro by today's standards. Y él había acumulado unas riquezas de 3.6 trillion euro. 3.6 trillones de euros de nuestros días. Throughout the whole of human history, we see the same plan playing out as dictators and those who want to control exert their oppression on the rest of humanity. Y a través de toda la historia vemos como estos dictadores tienen este mismo deseo de controlar a la multitud, a las gentes, para poder tener ellos enriquecimiento personal. They do this for one reason, to amass untold wealth for themselves. Así que esta es la idea principal, poder almacenar grandes riquezas para sí mismos. But there was someone behind Augustus' plan, Pero había alguien que estaba afuera de los planes de Augusto, someone that was influencing his mind and his thinking. que iba a influenciar su mente y sus pensamientos. For it was not Augustus' plan, but the plan of Satan. Porque no era el plan de Augusto, sino el plan de Satanás. I'm going to talk a little bit about Satan, just as little as possible, but I'm going to speak about him because the Bible tells us that we should not be ignorant of his plans. Voy a hablaros un poquito, no mucho, pero un poquito de Satanás, ya que no quiero hacer muchos halagos de sus planes de Satanás. In the beginning, in the garden, Satan had deceived Adam and Eve. En el principio, en el huerto del Edén, Satanás engañó a Adán y a Eva. And for that, God had pronounced judgment upon Satan. Y por haber hecho esto, Dios pronunció un juicio sobre Satanás. Let's just look at Genesis 3, Miremos ahora a Génesis capítulo 3, 14 to 15. 14 y 15. Then the Lord God said to the serpent, Satan, Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. por cuanto has hecho esto, maldita eres más que todos los animales domésticos y salvajes. You will crawl on your belly, groveling in the dust as long as you live. Te arrastrarás sobre tu vientre, arrastrándote en el polvo mientras vivas. And I will cause hostility between you and the woman, Y causaré hostilidad entre tú y la mujer, and between your offspring and her offspring. entre tu descendencia y la descendencia de ella. He will strike your head, Él te golpeará la cabeza and you will strike his heel. y tú le golpearás en el talón. So because Satan had deceived Adam and Eve, Porque Satanás hizo este engaño a Adán y a Eva, God pronounces a judgment upon Satan. Dios le trajo este juicio sobre él. And he laid out in those two verses Y vemos en estos dos versículos Satan's future, el futuro de Satanás, that his head would be crushed. que su cabeza será aplastada. But he was too stupid to understand that that's what was going to happen. Pero él era demasiado estúpido para poder entender estas palabras. And he took the last part that said, and you will strike his heel. Y él solamente se fijó en la parte donde dice, y tú le golpearás en el talón. Then Isaiah reveals Satan's plan. Así que Isaías reveló los planes de Satanás. As Satan says, I will ascend to the heavens and I will make myself like the Most High God. ¿Qué versículo, perdón? What verse? Yeah. No, it's, Okay, it's 55:11.
No. No. I don't have that Okay. scripture. Then repeat it and I will translate. Okay. Satan says in Isaiah, I will ascend to the heavens and I will make myself like the Most High God. En Isaías, Satanás dice, yo ascenderé hasta los cielos y me haré a mí mismo como el Altísimo. To do this, his plan was to use the minds of men and women. Para hacer esto, su plan era usar las mentes de hombres y mujeres. And he plans to draw them into his judgment. Y intenta arrastrarles a todos ellos bajo el mismo juicio que él tiene. The judgment that was on him. Ese juicio que él recibió por lo que hizo. So his plan is to take God's most treasured and prized possession. Así que su plan es traer o coger lo que pertenece a Dios, que es lo más precioso. God's greatest love, mankind. Es el amor que Dios tiene por los hombres, la humanidad. And he planned to take the judgment that was on him and put it upon mankind. Y quiere cambiar eso y sin embargo coger el juicio que estaba sobre él y llevarlo sobre la humanidad. And he planned to do this through the minds of men and women. Y el camino para a conseguir esto es a través de las mentes de hombres y mujeres. So his plan was to draw them into his judgment. Como The ya- judgment was meant for him and not for mankind. Como ya hemos dicho, él tiene el plan de traer a la humanidad bajo su juicio, que era un juicio para él, no para la humanidad. So he was active in the mind of Augustus, and he was the author of the plan that Augustus Caesar thought that he had generated. Así que vemos cómo él había tomado control de la mente de Augusto haciendo este plan para poder traer a cabo sus propósitos. Satan is the major influence on the ideals, opinions, goals, and hopes and views of the majority of people. Así que Satanás viene a ser el autor, el creador de las opiniones, pensamientos, objetivos de la gentes. His influence also encompasses the world's philosophies, education, and commerce. También influye en el mundo la filosofía y las letras y todas estas líneas de pensamientos. So Augustus's plan, which was really Satan's plan, was to tax and oppress people out of sight, and that plan is active today. Así que el plan de Augusto, que realmente era el plan de Satanás, era controlar a las multitudes, a la humanidad, para llevar a cabo, y eso lo estamos viendo hoy, It is active throughout governments of the world. y está muy activo a través de los gobiernos en el mundo. But Satan's plan is always the same. Pero el plan de Satanás siempre es el mismo. It is to ascend above God by drawing as many people as he can into his judgment to hurt God. Él quiere ascender para tomar la posición de Dios y arrastrar bajo su juicio, el juicio que él ha recibido, la gran mayoría posible de personas. Because he knows that God loves his people so much. Ya que él sabe que Dios ama a la humanidad. So his craftiness is that he wraps his plan in different packages, but the plan is always the same. Así que el engaño viene en envolver estas mentiras de diferentes formas, pero el plan nunca cambiará. His plan is, has God really said that? Y su plan siempre es poner duda en lo que Dios ha dicho. ¿Realmente dijo Dios eso? Can't you do that yourself? ¿No podrías hacer eso? Can't you save yourself? ¿No podrías salvarte a ti mismo? And that's the basis of most religions. Y esta es la base de toda religión. Yet even as Augustus was in the midst of the takeover of the entire empire, Y mientras que Augusto estaba intentando tener el control de todo el imperio, God was in the process of implementing his plan. Dios estaba por su parte haciendo todo el proyecto para establecer sus planes. And God's plan had been conceived in eternity, long before Augustus was even thought of. Y los planes de Dios habían sido concebidos desde antes de la eternidad, aún muchísimo antes de que Augusto viniera a este mundo.
long before God brought the world into existence by the power of his word. aún muchísimo antes de que Dios creara al mundo por su poder. But now Jesus told us in Mark 4:15 that Satan comes at once, by force takes away the message which was sown in them. Pero en el Evangelio nos dice la Escritura que Satanás viene para robar y tomar por fuerza las buenas nuevas. Satan is terrified of God's word because it is eternal. Satanás está aterrorizado de la palabra de Dios porque su palabra es eterna. God's word is eternal, and the word he sends forth will always accomplish what he has determined it to do. Y porque esta palabra de Dios es eterna, cuando sale va a cumplir todo aquello por lo que ha sido enviada. On the contrary, Satan's words are temporary and have a use-by date. Por el contrario, la palabra de Satanás es temporal y no tiene más uso que el mismo día que la pronuncie. When his words are confronted by God's word, they are obliterated. Cuando la palabra de Satanás se choca con la palabra de Dios, evidentemente las palabras de Satanás se desmoronan. For there is a law of God that will overpower anything that Satan tries to do through the minds of men and women. Ya que la palabra de Dios es tan poderosa que va a anular cualquier objetivo o planes que Satanás tenga para hacer a través de las mentes de los hombres y mujeres. Let's look at that law in God Vamos a mirar esta ley de Dios. in Luke 8:17. En Lucas 8, versículo 17. For nothing is secret that will not be revealed, Porque nada es secreto que no será revelado, nor anything hidden that will not be known and come to the light. ni nada oculto que no sea conocido y salido a la luz. Anything that he tries to do Cualquier cosa que él intente hacer will be revealed and brought to the light, será revelado y saldrá a la luz. and the light eliminates darkness. Y la luz siempre elimina la oscuridad. That's why we have to stand in Luke 8:17. Por eso tiene que estar firmes en lo que hemos leído de Lucas 8:17. It is a law in God and will come to pass. Es la voluntad de Dios y será así. For God says in Isaiah 55:11, Leemos en Isaías 55:11 lo que Dios nos dice. so shall my word be that goes forth out of my mouth. Así será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return to me void, No volverá a mí vacía, but it shall accomplish that which I please, sino que cumplirá lo que yo quiero and it shall prosper in the thing I sent it to do. y prosperará en lo que la envié para hacer. God is in the business of wanting us to prosper. Dios está en el negocio de hacer que nosotros prosperemos. His word causes us to prosper. Y su palabra hace que nosotros prosperemos. So in the midst of Caesar Augustus plotting, scheming, and crafty plans, Así que en medio de este plan que Augusto tenía, estos engaños que Augusto hizo, Luke tells us that God was about to birth the Savior of mankind. Dios nos dice que en su palabra que Él estaba a punto de dar a luz, de nacer sus propósitos. And the world was about to be turned right side up. Y el mundo estaba a punto de darle la vuelta. And today, after 2,000 years, Y hoy, 2000 años después de este evento, the impact of Jesus Christ is so profound. el impacto que el nacimiento de Jesús fue tan profundo, Even as the darkness tries its feeble attempt to overpower his light, aun cuando la oscuridad intente cubrir su luz, so that to all who live in darkness, para que todos los que viven en la oscuridad who are oppressed by the powers of y darkness, que están oprimidos por los poderes de la oscuridad, that darkness will pale into insignificance. That darkness will pale into insignificance esa oscuridad terminará siendo insignificante. as they are confronted by his word. Porque cuando se choca con su palabra, la palabra de Dios,
and all lies brought to nothing in his marvelous light. Todas esas mentiras vienen a ser nada a la luz de la palabra de Dios. Let's look at Acts 26. Miremos ahora en el libro de los Hechos, capítulo 26. God says, I will rescue you from both your own people and the Gentiles. Yes, I am sending you to the Gentiles to open their eyes, so they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Then they will receive forgiveness for their sins and be given a place amongst God's people who are set apart by faith in me. Leemos los versículos 16 al 19. Te rescataré tanto de tu propio pueblo como de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios que es apartado por la fe en mí. Praise God. Nothing can overcome the marvelous light of God's word. Gloria a Dios. Nada puede vencer la maravillosa luz de Dios. Let's look at John 1:1-5. Miremos ahora primera de Juan 1 al 5. In the beginning, before all time, was the word Christ. Este es el mensaje que hemos oído en él. And the word was with God, and the word was God himself. He was present originally with God. All things were made and came into existence through him. And without him was not even one thing made that has come into being. Vamos a leer Juan 1, 1 al 5. En el principio, antes de todos los tiempos, era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios mismo. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines on it in the darkness, for the darkness has never overpowered it, never put it out, absorbed or appropriated it, and is unreceptive to it. Estuvo presente originalmente con Dios. Todas las cosas fueron hechas y llegaron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera se hizo una cosa que haya llegado a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, porque la oscuridad nunca la ha vencido, apagado, absorbido o apropiado, y no la recibe. God is light, and in him there is no darkness. And he told us that the darkness has never overpowered the light. Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad, y nunca la oscuridad va a poder vencer a la luz. When we're born into the darkness of the world. Cuando nacemos en la oscuridad de este mundo. And if we stay in darkness, we remain in that darkness of the world. Y si nos quedamos allí en la oscuridad, vamos a vivir toda nuestra vida en esa oscuridad. But when we receive Jesus Christ as Lord and Savior, pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, we are reborn into light. Renacemos en la luz. The light of God is eternal. En And la when luz, we are in his light, our spirit is made eternal in him. en la luz de Dios que es eterna, y cuando estamos en esa luz, permanecemos en su eternamente en la verdad. And the light of his word shines from our born-again spirit into our soul. Y la luz de Dios brilla eternamente en nuestros corazones. Then by the Holy Spirit we move from image to image. Entonces, por medio del Espíritu Santo nos vamos transformando en su imagen, de imagen en imagen, de más y más en lo que Él es. Moving in our soul as Christ, the Word of God, is revealed to our understanding. Según la palabra de Dios se está siendo revelada en nuestras almas, así nos vamos transformando más y más a su imagen. God has set us on a journey of discovery of his word, which reveals who God is. Dios nos ha puesto en este camino para ir revelando en nosotros quién es a través de su palabra. So let's read John 3, Vamos a leer Juan 3. 16-21. For God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him may not be lost,
but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world. That's really important. God did not send his Son in the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Those who believe in him escape the condemnation, while those who do not believe in him are already condemned. Vamos a leer Juan 3, 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es muy importante recordar, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que sea condenado, sino para que sea salvo. Los que creen en él escapan de la condenación, mientras que los que no creen en él ya han sido condenados porque no han creído en el único Hijo de Dios. So can we see what God is saying there this morning? He's saying, ¿Podemos ver lo que Dios está diciéndonos esta mañana? Dios está diciendo, he's saying outside of him, outside of Christ, we are in condemnation. Él está diciendo que fuera de Cristo, fuera de Él, estamos viviendo una The condenación. plan of the enemy to bring us into condemnation, to bring us into his judgment. Es los planes del enemigo, traernos a condenación, traernos a su juicio. And so God is saying, those who believe in him escape that condemnation. Mientras que Dios nos está diciendo, todo aquel que cree en mí escapará esa condenación. But if we stay outside of him, we are already condemned. We're already in the judgment. Pero si nosotros estamos fuera de Cristo, ya estamos condenados, ya estamos en el juicio, Because they have not believed in the only Son of God. por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios. The ground of their condemnation is this, that though the light has come into the world, they preferred the darkness to light. El motivo de su condenación es este. This is because their actions were wicked. Aunque la luz ha venido al mundo, prefirieron las tinieblas a la luz porque sus acciones eran perversas. For those who live in evil hate the light, Porque los que llevan una vida perversa odian la luz. and they will not come to it because they fear that their actions will be exposed. They certainly will. Y no vendrán a ella porque temen que sus acciones serán expuestas. Ciertamente serán expuestas. But those who act upon the truth come to the light, Pero aquellos que actúan sobre la base de la verdad salen a la luz, that their actions born in God may be made manifest. para que sus acciones nacidas de Dios sean manifestadas. So Satan hates the light in us Así que Satanás odia la luz, because he hates the source of the light, which is Christ. porque él odia el origen de la luz, que es Cristo. John 6:63 says, Vemos en el Evangelio de Juan 6:63. "It is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing." Es el Espíritu el que da vida, la carne no aprovecha para nada. The words that I speak to you are spirit and they are life. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. That's why God said that our fight is not with flesh and blood, Eso es por la razón por la que Dios nos dice que nuestra lucha no es contra la sangre ni la carne. it is with principalities and powers. Es contra los principados, contra las potestades. Our fight is a spiritual fight Es una lucha espiritual la que nosotros tenemos, because God is spirit, ya que Dios es espíritu. and those that worship him should worship him in spirit and truth. Por eso los que le adoran también en espíritu y en verdad. And so people think that we're fighting each other and fighting the world and fighting all the stuff that's coming at us. Así que cuando la gente piensa que estamos peleándonos unos con otros, o peleando este mundo, o peleando ideas, But in actual fact, we're fighting a spiritual battle. pero la verdad es que estamos peleando una guerra espiritual. And if we do not fight in the spirit, we cannot win. Y si no la peleas en el espíritu, jamás podrás vencerla. But when we come into the spirit, who is God,
Pero cuando entramos en el Espíritu, que es Dios, the Spirit, en su Espíritu, we come into the victory and the triumph venimos dentro de la victoria y del triunfo, that already has been done because God has overcome the world. que ya ha sucedido porque Dios ha vencido al mundo. You see, it's not that God is planning things as we go along. Dios no está planeando las cosas según pasan los momentos o los días. He's not reacting to every situation that happens in the world. Él no está reaccionando a las cosas que suceden en el mundo, It's already been done. porque ya todo para Él ha sido hecho, He knows the end from the beginning. ya que Él ha conocido el final desde el principio And he's already decided what will happen. y ya decidió lo que va a suceder. So while they fight and mess around and try and cause all kind of plans to come about, Así que mientras vemos en este mundo todas estas luchas, todas estas creaciones de planes y traer proyectos, they are really wasting their time realmente están perdiendo el tiempo, because it's already done. porque todo ya ha sido hecho. Praise God. Gloria a Dios. Satan is that darkness, and because he cannot overpower the light, he can only substitute darkness. Satanás está en la oscuridad y porque él no puede vencer a la luz, él solamente puede intentar sustituirla. Every word he uses is darkness, and he tries to speak to our minds in words of darkness. Cada palabra que él habla es de oscuridad e intenta ponerla en nuestras mentes para traer esa oscuridad. He does this by using the words of mankind to take us back to being without light. Él hace esto intentando usar las palabras de los hombres para poder traerlas a esta oscuridad. But once we know the light, Pero, Christ, who is Christ, pero una vez que tú tienes conocimiento de la luz, que es Cristo, he cannot take us away from the light. Él no puede arrebatarte o quitarte eso. Let's look at 2 Corinthians 11. Miremos en el 2 de Corintios capítulo 11. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. Versículos 13 al 15. Estas personas son falsos apóstoles, son obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero But I'm not surprised. Even Satan disguises himself as an angel of light. no me sorprende. Incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. So it is no wonder that his servants also disguise them as servants of righteousness. Así que no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. Al final recibirán el castigo que merecen sus malas acciones. But that doesn't stop Satan trying to deceive. Esto es como Satanás intenta parar para engañar. But here's something interesting. Pero aquí tenemos algo muy interesante. We have to be seduced by his deceit, but we have to agree to follow what he's saying. Tenemos que dejarnos seducir por lo que él dice y tenemos que estar de acuerdo con ello. So he can stand there all day and produce his lies, Así que él puede estar allí todo el día de pie intentando ponernos sus mentiras, but unless we agree, pero a menos que tú they have no effect on us. te pongas de acuerdo con ellas, no tendrán ningún efecto sobre ti. We have to agree to take his lies. Tienes que estar de acuerdo para aceptar sus mentiras. It can even sound good and even sound religious, and that's why God tells us he can disguise himself as an angel of light. Puede sonar bien, puede sonar aún religioso, y esta es la razón por la cual Dios nos dice que Él se disfraza como un siervo de justicia. The antidote to all that he tries to do is to know the word of God. El antídoto a todas las mentiras que Él nos va a lanzar se basa en conocer lo que la palabra de Dios nos dice. To know Christ and to live in his testimony. Conocer a Cristo y vivir en su testimonio. Let's read Christ's testimony.
Leamos el testimonio de Cristo. Revelations 12:11. Esto lo hallamos en Apocalipsis 12, versículo 11. And they overcame, they conquered him by means of the blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. Y lo han Praise vencido God. por medio de la sangre del Cordero y por la expresión de su testimonio. Their utterance of the testimony of what the blood has done Expresar el testimonio de lo que la sangre ha hecho por nosotros. to totally overcome. Eso destruye todas las mentiras y vence a Satanás. Praise God. Gloria a Dios. And we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony about what the blood has done for us. Y lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de lo que la sangre ha hecho por For the nosotros. blood of the Lamb speaks to God and gives us our testimony. Porque la sangre del Cordero habla con Dios y también nos da a nosotros un testimonio. And when we speak our testimony to others, we give glory to God through his blood. Y cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros a otros, esto da gloria a Dios. So back to Luke's account, he says that when Mary and Joseph came into Bethlehem, Así que volviendo a nuestro pasaje en Lucas de María, it was to give birth to Jesus. tenía que dar nacimiento a Jesús But now there were shepherds in the field, y había pastores en los campos and they were about to experience the moment when eternity meets time. y estaban a punto de experimentar el momento cuando la eternidad se encuentra con el tiempo. When the Lamb that was slain before the foundations of the world, eternity, Cuando el Cordero de Dios, que hizo todas las cosas, la eternidad, is about to be slain in our time, está a punto de ser sacrificado en nuestro tiempo, and then time and eternity finally come together. eso es cuando finalmente el tiempo y la eternidad se fusionan. Eternity is the same yesterday, today, and forever. Porque eternidad es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. And the Word who was and is God came into our time to be born as Jesus. Y la palabra que era y es vino a nuestro mundo para nacer en la forma de Jesús. It's no wonder that the angels were shouting and praising God. Era aquel a quien los ángeles gritaban y daban gloria a Dios. He was shouting and praising as we ought to be shouting and praising God because He came to redeem us. Igual que ellos gritaban y daban gloria a Dios, nosotros tenemos que estar todos gozosos porque ha venido para redimirnos. For heaven it was a shouting time, but for Mary it was a time of trouble. Para los cielos era un tiempo glorioso porque estaba naciendo el Mesías, pero para María era un tiempo de dolor. Because when she met the angel, she had been given a word by that angel, Porque el día que ella se encontró con el ángel y le dio la buena nueva, and the word was that she would bear a child, y la noticia era vas a tener un niño, but she was unmarried. pero ella no estaba casada todavía, estaba prometida. She had to endure the shame that others tried to place on her, Así que ella tenía que soportar toda la vergüenza que otros intentarían echar sobre ella. and now more trouble, there was no place in Bethlehem to bear the word that she was carrying. Y encima de todo eso, cuando llegaron a Belén, ni siquiera había un lugar para ellos para poder dar a luz a la palabra que iban a hacer a este mundo. She had first received the angel's word that she was to bear a child. Al principio, cuando recibió el mensaje del ángel que iba a tener un bebé, But now in Bethlehem there was no angel shouting to her. pero ahora en Belén no había ángeles gritándole a ella. Because sometimes God goes quiet when He's about to do something incredible. Porque muchas veces Dios, cuando va a hacer algo que es increíble, lo hace calladitamente. In Genesis 1, when the earth was void and without form, and the Spirit of God was hovering, Sabemos en Génesis cuando nos habla que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, it was quiet, estaba todo muy tranquilo. waiting for God to pronounce the word.
esperando para que Dios pronunciase la palabra. Sometimes when we've received God's word, Algunas veces, cuando recibimos la palabra de Dios, we have to walk by faith and not by sight. tenemos que caminar en la fe, no por la vista. We have to walk by faith when we are waiting for God to move. Tenemos que caminar por fe cuando esperamos que Dios actúe, He's still with you, porque aún Él está con nosotros, but you have to keep on walking in Him, pero tenemos que seguir caminando en pos de Él, knowing that He's moving. sabiendo que Él está avanzando, Sometimes it'll be uncomfortable. y algunas veces va a ser muy incómodo, It'll be uncomfortable being in the will of God. y puede ser incómodo estar en la palabra de Dios. If you don't believe me, ask Jesus about the pain of the cross. Y si tú no me crees, pregunta a Jesús acerca del dolor que sufrió en la cruz. So Satan is working through the minds of people, but God is working through the Holy Spirit in you. Así que mientras que Satanás está trabajando a través de las mentes y las ideas en la gente, Dios está trabajando a través de su espíritu en nuestros corazones. But sometimes we don't see that because our mind is fixed on time. Porque algunas veces no nos damos cuenta de esto porque nuestra mente está sometida al tiempo. God is working in eternity, but time is for this place and this planet that we're on. Mientras que Dios trabaja en eternidad, nuestra mente está trabajando en el tiempo presente. But God is bringing eternity into our time. Mientras que Dios intenta traer su eternidad a nuestro tiempo presente. But we want to know, what time will it happen? Y queremos saber a qué hora va a suceder eso. When will we get there, Dad? ¿Cuándo vamos a llegar allí, papá? But God, through His Spirit, is working on an event. Pero Dios, a través de su Espíritu, está trabajando en hechos. He's not working on a time. No está trabajando en el tiempo. It's an event in Him. Son hechos en Él. It's an appointed event. Es una cosa que ha de suceder en un momento. That's when you see throughout the Word, at the appointed time. Y eso es por lo que vemos muchas veces la expresión en las Escrituras que dice, y cuando llegó el día, It's an appointed event. porque era un día donde se había concretado un evento. An appointed event that's not on our timetable. Y estos hechos que han sido concretados para momentos específicos no están en nuestro tiempo. When Mary received the Word, there was no plan given to her. Cuando a María se le dio la palabra, no se le dio el plan. Even though the plan was conceived in eternity and was already there, Aun cuando este plan había sido concebido desde antes de la eternidad y estaba allí, she had to walk by faith, ella tenía que caminar en fe. by the Word that was first given to her. Por esa palabra que primero le fue anunciado a ella. We need to walk by the last word that God gave to us. Y tenemos que caminar de la misma manera por las palabras que Dios nos da a nosotros. But she had to walk by faith. Ella tenía que caminar en fe. That word that was given to her, behold, you shall conceive and give birth to a son. Esa palabra que le fue dada y le dijo, mira, vas a concebir y tener un hijo. And to Joseph, he said, Y a José le dijo, you are to give him the name Jesus, a él le darás el nombre de Jesús, which means Savior. que significa Salvador. We have to stop living in the moment, for when we live in God, Cuando vivimos en Dios, tenemos que parar de vivir en nuestro tiempo, we are living in eternity. porque estamos viviendo la eternidad. For it happens when it happens. Porque pasan cuando deben de pasar But we las have to be cosas. ready for it. Y tenemos que estar preparados para ellas. God has a plan and we don't. Porque es Dios quien tiene el plan, no nosotros. We are walking and living in His plan. Caminamos y vivimos en su plan. And with Mary, her birth happened in the dark. Y con María, su nacimiento sucedió en un lugar oscuro. How amazing, God brings the light of the world in the dark. Qué increíble que Dios trajo su luz a un lugar oscuro. And the darkness had no idea what was happening. Y en esos momentos la oscuridad no tenía ni idea qué estaba sucediendo.
They were all going about their business in that world. porque todos estaban muy ocupados en sus propios negocios. It was business as usual, and they were all unaware Era el negocio como todos los días y nadie se había percatado when the light of the world came in. que la luz del mundo había entrado. I've been through times in my life Yo he ido a través de tiempos en mi vida when door after door after door cuando puerta tras puerta tras puerta has been shut in my face. estaban siendo cerradas en mi propia cara. Then suddenly the light burst through, Y de repente la luz traspasó and the vision that I was carrying was born. y la visión que yo estaba llevando se nació. But Luke goes into specific, special detail. Pero Dios no entra en específicos y detalles But he does not tell us much of the detail of the barn. y no nos dice demasiado en cuanto a los detalles. But he says that there were shepherds in the field. Sin embargo, nos dice que pues había pastores allí en los campos. Why were the shepherds in the field? ¿Y por qué había pastores en el campo? Why was the shepherds in the field? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? I've seen this phrase before. Yo vi esta frase antes. Do you remember in Genesis when God tells us that Abel was a tender of the sheep? ¿Te acuerdas en el libro de Génesis cuando Dios nos dice que Abel era cuidador de rebaños And Cain was a tender of the field. y que Caín era el que cuidaba del campo? Abel is a shepherd and Cain is a tiller of the soil. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Abel offered up a blood sacrifice and Cain offered up something from the field. Mientras que Abel ofreció un sacrificio de sangre de sus rebaños, Caín ofreció del fruto de la tierra. Then Cain was so angry at Abel because God had respect for Abel's sacrifice. Y Caín se enojó tantísimo contra Abel porque había visto que Dios tenía favor por el sacrificio que había hecho Abel. Even though God had said, if you do what is right, will you not be accepted? A pesar que Dios le había dicho, pues si haces lo que está correcto, también tú serás aceptado. So by Abel, Así que Abel a shepherd is coming into Cain's field. había hecho un pastor de rebaños, había venido al campo de Caín. Is this a mirror of what happened at the birth of Jesus? ¿Era esto lo que estaba pasando con el nacimiento de Jesús? When Jesus came into Satan's field, Cuando Jesús vino al campo de Satanás, Satan's field was the place that he had stolen. y Satanás sentía que su lugar había sido robado, He'd stolen it from Adam. y había sido robado por Adán, But he didn't have it pero no lo tuvo. because he'd convinced Adam Pero él convenció a Adán that he'd lost it. que lo había perdido. So by deceit, A través del engaño, he works on the minds. él trabaja en las mentes. But in actual fact, he doesn't have any authority at all. Pero la realidad es que él no tiene autoridad ninguna absolutamente. Let's read John 14:30. Leamos Juan. Jesus says, I will no longer talk much to you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. Estamos en Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque el gobernante de este mundo viene y no tiene nada en mí. I love that part. He says that he has nothing. Me encanta esta parte donde él dice, y no tiene nada, Nothing that is in me. nada conmigo. The devil has nothing El diablo no tiene nada, but deceit. solamente engaño. But in order for a shepherd to be in the field, Pero para que los pastores estuvieran allí en el campo, he has to be willing to come out of eternity tenía que estar dispuesto para salir de la eternidad, Now, the angels were talking to the shepherds, mientras que los
ángeles hablaban con los pastores, but they were not talking to Joseph and Mary. sin embargo no estaban hablando con José y María. Why is that? ¿Te has preguntado por qué? Why are the angels not talking to Mary? ¿Por qué los ángeles no hablaron a María? Yet they run to the shepherds in the field to give them the revelation. Sin embargo, fueron a los pastores en el monte para darle la revelación, For the shepherd's sheep are a representation of who Jesus is. ya que el pastor de las ovejas es una representación de quién Jesús es. But in the barn is the reality of the light of the world. Mientras que allí en el granero, en el establo, es una realidad del mundo en el que vivimos. So the angels say, leave your sheep and go and look in the barn. Así que el anuncio de los ángeles era a los pastores: deja tu rebaño, ve al establo y mira lo que ha sucedido. Go look in the barn and behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha nacido. You are watching the sheep who are in the world. Tú estabas guardando de ovejas en el mundo. You've set your eyes upon the world, what it is doing and what it is saying. Habías puesto tus ojos en el mundo, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban diciendo. But none of these sheep that are in the world will set the captive free. Pero ninguna de las ovejas que está en el mundo puede hacer que los cautivos sean hechos libres. But there is a lamb in the barn Pero hay un cordero en el establo who just came into the world, whose blood will redeem the world from the curse of the law. que acaba de entrar en el mundo y cuya sangre va a hacer liberar a los hombres y mujeres en el mundo. From the curse of the law and from sin and death. De la- Go and feast your eyes upon him. De la maldición, del pecado y la muerte, ve y poner vuestros ojos sobre él. So is Jesus reenacting what Abel did Así when que Abel came into Cain's field? lo que Jesús estaba haciendo era lo mismo que Abel estaba haciendo cuando fue al huerto de su hermano. So Abel came into Cain's field and Cain killed him. Así que cuando Abel fue al huerto de su hermano, Caín lo mató por celos. And Jesus coming to earth is him coming into Satan's field. Así que cuando Jesús nació en el mundo, él estaba viniendo al mundo de Satanás, For Satan had stolen Adam's dominion over the earth, ya que, como hemos dicho, Satanás había robado el dominio de Adán y Eva after God had cast him out of heaven. después que Dios le había echado fuera del cielo. But now Jesus says, not only will I run you out of heaven, I will come down on your territory and I will overthrow you in your own territory. Así que lo que Jesús estaba haciendo es comunicando: no solamente ha sido echado fuera del cielo, sino que ahora vengo a este territorio y también serás echado fuera de aquí. Because I'm going to break the curse that was on man. Porque voy a romper esa maldición que está sobre los hombres. You killed Abel and his blood has been crying out to me for vengeance ever since. Tú mataste a Abel y su sangre ha estado clamando al cielo por justicia desde entonces. But you will not destroy me. Pero no, I'm coming where you are. vengo a donde tú estás. And here he comes, stepping down through the corridors of time. Y aquí él viene caminando sobre la línea del tiempo. Here comes Jesus down where we are, Jesús the shepherd of our souls. viniendo hasta donde estamos, el pastor de nuestras almas. So God has written us a letter to tell us what we've just heard. Así que Dios nos ha escrito o ha dicho a los pastores lo que va a sucedernos. 1 John 3. Primera de Juan 3. Dear friends, we are already God's children, but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like him, for we will see him as he really is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure, just as he is pure.
Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él aún no nos ha mostrado cómo seremos cuando Cristo aparezca, pero sabemos que seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Y todos los que tienen esta ansiosa expectación se mantendrán puros como Él es puro. Everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. And you know that Jesus came to take away our sins, and there is no sin in him. Anyone who continues to live in him will not sin, but anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is. Todo el que peca está quebrantando la ley de Dios, porque todo pecado es contrario a la ley de Dios. Y sabes que Jesús vino para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. Cualquiera que continúe viviendo en Él no pecará. Pero el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Queridos hijos, no permitan que nadie los engañe acerca de esto. Cuando la gente hace lo correcto, demuestra que son justos, como Cristo es justo. Pero cuando la gente sigue pecando, demuestran que pertenecen al diablo, que ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. This is the message you've heard from the beginning. We should love one another. We must not be like Cain, who belonged to the evil one and killed his brother. Why did he kill him? Because Cain had been doing what was evil, and his brother had been doing what was righteous. So don't be surprised, dear brothers and sisters, if the world hates you. Este es el mensaje que has escuchado desde el principio. Debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín había estado haciendo lo malo y su hermano había estado haciendo lo justo. Así que no se sorprendan, queridos hermanos y hermanas, si el mundo os odia. So this is why he came, so that we could be in the shepherd. Esto es por lo que Él vino, para que pudiéramos estar en el pastor. And so that we could be totally free from darkness that enslaved us. Y podemos estar libres completamente de la oscuridad que nos esclaviza, And be in his marvelous light. para que estemos en su luz maravillosa. Peter 1:25. 1 Peter 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice: For you were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, al supervisor de vuestras almas. So tell your depression, here comes Jesus. Así que dile a tu depresión que aquí está Jesús. Tell your fear, here comes Jesus. Dile a tus temores, aquí está Jesús. But then I heard somebody say, if he came to reverse what happened to Abel, Pero then si- he failed because Abel got killed. Pero si Él vino, alguien dijo, pero si Él vino para invertir lo que ocurrió a Abel, Abel murió. Abel got killed and Jesus got crucified, but I say, keep on reading. Es cierto, Abel murió y también Jesús fue crucificado, pero yo te digo, ¿por qué no sigues leyendo? Because when Jesus rose from the dead, he made an open display of principalities and powers and broke the curse on man. Porque cuando Jesús resucitó de los muertos, Él hizo un despliegue de la luz para que se dieran cuenta que la maldición sobre los hombres había sido rota. The shepherds in the field are spoken in detail of because the true shepherd, the good shepherd, is now in the field. El pastor, The shepherds in the field are mentioned because the true shepherd, the good shepherd, is now in the field.
Los ángeles habían anunciado a los pastores que ahora el verdadero pastor había entrado en el campo. And the angels needed to announce these shepherds that the good shepherd is now in the field. Y los ángeles necesitaban decir a los pastores que el buen pastor ahora está en el mundo. So God did not redeem us by sitting on his throne before the crystal glass. Así que Dios no nos ha redimido sentado allí en su trono a través de un vidrio o de una ventana de cristal. He did not redeem us surrounded by Michael and Gabriel. Él no nos redimió estando allí rodeado de sus ángeles como Gabriel o como Miguel, But he came right down to where you and I was. sino que Él nos redimió bajando aquí abajo donde tú y yo estamos. And he stepped down into humanity, Y Él entró en forma de ser humano. and the angels wanted the word to get out that the shepherd is now in the field. Y los ángeles tenían la obligación de dar el anuncio de que ahora el pastor, el buen pastor, está ya en el campo. So what does that mean now? Así que, ¿qué significa esto ahora? Let's let David answer that one. Dejemos que David responda a esta. He says, "The Lord is my shepherd. Él dice, el Señor es mi pastor. I shall not want. He causes me to lie down in green pastures. Nada me faltará. Él causa que yo esté reposado en verdes praderas. My shepherd, he leads me beside still waters. El pastor que me guía a aguas cristalinas. He restores my soul. Y Él restaura mi alma. My cup running over. Surely goodness and mercy shall follow me. Mi copa está rebosando y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días. Surely goodness and mercy is in me. Ciertamente la misericordia y el bien está en mí. All the days of my life, and I will be changed. Todos los días en mi vida serán cambiados. Made into his image because the shepherd is in me. Serán cambiados a su imagen porque ahora el pastor está en mí. The shepherd is in the field and the Lord is my shepherd. El pastor está en el campo y el Señor es mi pastor. And he prepares the table before me in the presence of mine enemies. Y ha preparado una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Now even though I may walk through the valley of the shadow, it was nighttime in the field. Y ahora, aunque ande en valles de sombras de muerte, y recordáis que era oscuro en el campo cuando los pastores, That shadow of death I shall fear no evil. no voy a temer a estas sombras de muerte, For you are with me, porque tú, Señor, estás conmigo, my shepherd who has overcome the world. mi pastor, quien ha vencido al mundo, The shepherd who is in me and is in the field. el pastor que está en mí, que está en el campo. I have everything I need because he is my shepherd. Tengo todo lo que necesito porque Él es mi pastor. Thank you, Father. Gracias, Padre. Let's pray. Oremos. Thank you, our Lord and Savior. We know that God shall supply all our needs according to his riches in glory. And knowing this, that the ending of the story here on earth will be the beginning of a new and glorious story in you. Because you came into my field, the author and finisher of my faith. Until you return, we stand in faith and occupy and continually expect your return. In Jesus' name we pray. Amén. Thank you, Father.